Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. El día de hoy quiero darles la bienvenida a este espacio, a este especial Foro 21, en donde en esta ocasión estamos invitándolos a que sean parte de este análisis, digamos, de esta observación y de este espacio que lo que hace o cuya única finalidad es invitarlos al final a ustedes a la reflexión. El público es como siempre quien tiene la mejor opinión, pero siempre es interesante escuchar las voces de los verdaderos expertos o las voces por lo menos de los conocedores de la materia para saber exactamente dónde estamos parados cuando se trata de las decisiones que toman nuestros gobernantes. El día de hoy quiero darle la bienvenida, obviamente no por orden de importancia, sino por como los veo en la pantalla, le voy a dar la bienvenida a Abril Moreno. Abril Moreno es la directora, socia directora de Perceptia 21 Energía, además es columnista de The Guardian en español, vocera de WeTweet Energy y además conductora del programa Cortocircuito. Abril, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Al contrario, Juan, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este panel con grandes amigos. Muchas gracias. Gracias, un placer, Abril. También tenemos con nosotros a Ana Lilia Moreno. Ana Lilia Moreno es economista y obviamente también importante porque además es representante de México Evalúa. Es la primera vez que tengo el gusto de invitarla al programa. Ana Lilia, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Encantada de estar aquí. Igualmente, un placer. Un viejo conocido de nosotros, también, obviamente experimentado, vocero también de WeTweet Energy, columnista también de The Guardian en español, conductor también y fundador del programa Cortocircuito y columnista también de la revista Nexus, un analista también de energía muy reconocido, Víctor Ramírez. Víctor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder platicar con gente que admiro y aprecio. Muchísimas gracias, querido Víctor. Y bueno, otro conocido de nosotros, que además ya he tenido el gusto de entrevistarlo en varias ocasiones y que siempre me da mucho gusto recibirlo, un gran académico, profesor emérito del TEC de Monterrey, economista y conductor en México del programa Cuentas Claras. Como siempre, un placer, doctor Raimundo Tenorio. Bienvenido. No, es una distinción, Juan. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Raimundo. Y bueno, el día de hoy, el programa se trata de hacer un análisis, como lo mencioné, una reflexión sobre las peores decisiones que ha tomado el actual gobierno de México, la cuarta transformación en materia energética. Pero aparte de hacer un análisis, que además creo que hay mucho que ya está dicho en los medios, la idea es hacer un análisis con una reflexión, con un punto de vista distinto, tanto de la afectación que esto tiene a nivel económico, la afectación que tiene a nivel social y la afectación que tiene a nivel ecológico. La idea, obviamente, de tener voces experimentadas, tanto del ámbito financiero como del ámbito energético, es invitarlos a ustedes, que son el público, a que, como siempre, tengan la última palabra y tengan el análisis de los que sí saben. Quisiera empezar primero por empezar a tocar estos temas, porque hemos visto, hace un rato fuera del aire, Víctor me decía, pues necesitaríamos unos capítulos, como echarnos casi una serie de Netflix, unos de esas series como de 20 episodios, 20 episodios como de una hora, ¿no? Para poder enumerar las malas decisiones. Pero, a ver, ¿cuáles pueden decir? Aquí estamos tratando de las que son de materia energética. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, le voy a dar, si me permites, Víctor, voy a hacer que empiecen primero las damas. Empezaría por Abril. Y Abril, Pemex es un desastre. Ya Sí, sabemos todo Pemex lo que está en está pasando problemas. con la CFE. Dos Bocas es un desastre. ¿Qué más se puede decir, Abril? ¿Dónde estamos parados en materia energética? Ya ahorita los expertos en economía, tanto Ana Lilia como el doctor Raimundo, nos hablarán un poco de las pérdidas y todo, pero ¿por qué seguir insistiendo salvar a un muerto? Y luego me parece, con el perdón de ustedes también, absurdo haber escuchado el día de ayer que el presidente anuncie la renuncia de Carlos Romero de Champs. No sé si alguien de ustedes me puede explicar. No entiendo, francamente, en dónde estamos parados. ¿Qué opinas, Abril? Sí, claro que sí. Mira, yo te tengo unos numeritos, porque como te dije, me hiciste estudiar. Entonces, te tengo unos numeritos unos comparativos que me parece que son interesantes para que la gente pueda entender la,
realmente el impacto que tiene las pérdidas de Pemex en el país, ¿no? Y primero me iría por las dos peores decisiones que yo creo que tiene la 4T. Digo, hay muchísimas, pero la veo como en un contexto general. La primera es sustentar la política energética en una ideología y en una ostentación del control y del poder, ¿no? Del control político, del poder, en lugar de la rentabilidad y realmente del bienestar de los mexicanos. Es decir, poner a las empresas monopólicas por encima del bienestar de los mexicanos. La segunda te diría que es una falta de visión hacia el medio ambiente, hacia una problemática internacional tan fuerte que tenemos. Por eso están los acuerdos de París y por eso el mundo está tratando de caminar hacia una transición energética para proteger a las siguientes generaciones. Y lo que estamos viendo en este gobierno es que nos están negando una oportunidad de transitar a esa transición energética, de tener una mejor calidad de vida, de tener una mejor condición de medio ambiente y pues este impacto a las futuras generaciones. Con respecto a lo que me dices de Pemex, nomás me voy a meter en una parte financiera, que es, Pemex es obviamente una de las empresas más endeudadas del mundo, no solamente de México, del mundo. Su deuda asciende a 2.25 billones de pesos. Esta cantidad implica, para que nos demos cuenta, un tercio más o menos del PEF, del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es el PEF? Pues es el dinero o es la cantidad de los recursos que tiene el gobierno para suministrar a los tres poderes, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los gobiernos municipales y estatales, a los órganos reguladores. Entonces estamos hablando que es un cuarto, un tercio del PEF. Esto más o menos implica el 8% del PIB de México. Si a esto le sumamos que tienen más o menos 1.3 billones de pesos en pasivo laboral, entonces ya a ojo de buen cubero estamos hablando de entre un 12 y 13% del PIB solamente de pura deuda. Y digo, hay muchos otros puntos que podemos ir tocando, pero quisiera entrar con esto de por qué esta obstinación de querer ver a Petróleos Mexicanos y a la CFE como palancas de desarrollo del país cuando son todo lo contrario. Cuando tienen unas deudas, un pasivo laboral muy fuerte, cuando vamos a ver todas las repercusiones ahorita que tienen las dos empresas. No digo que no las fortalezcamos y que no las salvemos, finalmente son una insignia nacional y tienen importantes instalaciones y generan mucho trabajo y mucho empleo en el país, pero hay que ser eficientes y hay que adelgazar el diseño institucional, hay que trabajar en una cuestión, una modificación al régimen fiscal, muchas otras cosas, muchos pasos que se deberían de hacer antes de empeñarse en salvar y además de violando la Constitución como lo han hecho con la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Violentando las leyes de México. Hay muchas otras formas de poder salvar esto. Y además, aquí estás diciendo algo bien importante, Abril, porque todo se ha llevado al terreno de la política. Es decir, se ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con los razonamientos objetivos y todo se ha llevado al terreno de la política y de la ideología. Ahora, lo que me llama la atención aquí, y estamos hablando, el tema recurrente, sobre todo en los últimos días, ha sido el alza de las gasolinas. Este gobierno sigue insistiendo en que la gasolina no ha subido, es más que elocuente, más que evidente que ha subido la gasolina. ¿Dónde estamos? Y aquí quisiera preguntarle, si me permites, a Ana Lilia o al doctor Raimundo, la parte financiera, ¿de qué pasivo estamos hablando, Ana Lilia, doctor? No sé quién quiere tomarla primero. Ana Lilia, por favor. Gracias, doctor. Pues como complementando lo que dice Abril sobre la generación de valor, a mí lo que más me preocupa de esta nueva política energética que lleva ya 2 años en vigor es, pues, ¿dónde está la verdadera generación de valor? Más allá de lo que decía Abril, la ideología, nos transmiten a través de los discursos que esta generación de valor equivale a ser soberanos energéticamente, es decir, autárquicos. La política está pues dirigida a generar una soberanía energética malentendida, en el sentido de que solo porque México produzca sus propias gasolinas va a ser autosuficiente. Y esto tiene muchas connotaciones. Primero, una tecnológica, que es que la capacidad
actual de los activos de Pemex en el sector refinación no alcanza técnicamente para producir gasolina para todos los mexicanos. No está considerando tampoco la transición energética que apunta la industria, por ejemplo, de la movilidad hacia lo eléctrico, hacia el uso de hidrógeno verde, para el uso de la movilidad incluso de tractores y camiones, ¿no? No está considerando este cambio tecnológico. Y en términos de margen financiero, que es tu pregunta, pues es muy preocupante. Por ejemplo, al cierre de 2019, no, perdón, de 2020, que acaban de salir las cifras de Pemex recientemente, el sector refinación que está en Pemex TRI, en Pemex Transformación Industrial, registró una pérdida a nivel bruto de 24%. Es decir, tan solo ventas menos el costo de lo vendido ya lleva a Pemex a una pérdida de menos 24%. O sea, es decir, si tú vendieras limonadas, nada más por el ingreso de la limonada y lo que te costó el agua, los limones y el azúcar, le pierdes 24 centavos de cada peso que vendas. Brutal. O sea, es inviable. Entonces, ningún negocio puede sobrevivir así. Ningún negocio, ni siquiera las limonadas. Entonces, no hace sentido que una empresa, llámese pública o privada, base su plan de negocios en un sector que pierde a nivel bruto, ¿no? Eso es, en principio, ya inviable. Y en segundo lugar, pues estas pérdidas también arrastran costos sociales, ¿no? Que también los mencionabas al principio del programa, y que a partir de 2022 es muy probable que los costos sociales, en términos ambientales, en términos de impactos en las comunidades aledañas a las refinerías, impacten financieramente. ¿Y sabes por qué? Porque este año los estándares ESGs o ASGs, que son medio ambiente, impactos sociales y gobernanza, entrarán en vigor como principios contables internacionalmente aceptados, y las empresas, tanto Pemex como CFE, como todas las empresas de México, se tendrán que integrar estos principios que ya considerarán impactos en la medición de su desempeño. Entonces, si ahorita tenemos un valor, como mencionaba Abril, muy preocupante de las empresas, tendremos el peor valor visto en la historia de Pemex, si no mejoramos el plan de negocios, ¿no? Y sin anclarlo en refinar localmente. Doctor Raimundo, ¿qué opinas? ¿Estamos volviendo al estatismo? ¿Insisten en regresarnos al estatismo estilo Cárdenas, doctor? ¿Qué opinión te da esto? Sí, bueno, hay varias cosas. Una de ellas es que desde el primer día que fue electo constitucionalmente Andrés Manuel, pues fue advertido de que para él su idea es que quedó truncada aquella idea de que el Estado debería ser nacionalista, con un esquema de proteger a la sociedad desde el monopolio del Estado económico, del monopolio del poder. Para él quedó truncado justamente ese camino por el modelo neoliberal, ese modelo de una nueva economía que sacara de la crisis a nuestro país en los sexenios en los que se asumió con Luis Echeverría y con José López Portillo. Por eso es que incluso es temporal su visión al referirse del neoliberalismo, al hablar de 30 años, de 36 años. Siempre para él ha estado cortada por esa temporalidad del neoliberalismo, la continuidad de aquel viejo modelo paternalista y monopolista de Estado. Y en razón de ello, de las peores decisiones que se han tomado en materia energética, desde luego están los dos nombramientos de sus dos directores. No por denostar la figura de un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Pero ponerlo de CEO de una empresa petrolera a nivel mundial, bueno, ya de entrada hablaba bastante de las decisiones de carácter técnico y financiero que se estarían tomando. Y también con la decisión de poner a Manuel Bartlett a dirigir también a la segunda empresa productiva del Estado más importante, de la Comisión Federal de Electricidad. Y otro error que debo yo sumar a esto es no haber reconocido que se sacaron la rifa del tigre. Ya estaban recibiendo empresas emproblemadas. Nadie está diciendo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad estén emproblemadas técnica y financieramente apenas de hace 27 meses para acá. No, están emproblemadas desde antes de la reforma energética. La propia reforma energética fue para eso,
¿Para qué? Para que Petróleos Mexicanos se circunscribiera únicamente a lo que sería rentable, que sería la exploración y extracción de petróleo. Yo incluso recuerdo mucho, me entrevistó a mí Genaro Villamil, hoy director de comunicación del gobierno de López Obrador, y está documentado en su revista para la que él escribió Proceso, en donde él me preguntaba si yo veía que con la reforma energética Petróleos Mexicanos siguiera siendo del mismo tamaño, siguiera siendo de los mexicanos, y yo le dije contundentemente que sí podría seguir siendo una empresa de los mexicanos, pero que tendría que ser una empresa más en el mercado, porque la reforma energética abriría justamente la puerta a la concurrencia de empresas privadas y que eso sería muy bueno para Petróleos Mexicanos porque le enfocaría a reducir su tamaño de empresa y enfocarse por estricto plan de negocio rentable al declararse una empresa productiva del Estado y sí, seguirle entregando dinero al erario público, pero no vivir de él. Y al igual como con la Comisión Federal de Electricidad, puesto que ya venían algunas reformas que permitían la concurrencia de la producción de energía privada. Entonces, estas dos empresas, el gran error de esta administración fue, número uno, voltear al pasado. Número dos, volver a tener esta conciencia ideológica de que la figura del Estado como regulador de la economía es la que debe de prevalecer en bien del interés del llamado pueblo. Y la tercera, pues, es no dedicarse al momento justamente al negocio que sí las podría haber hecho rentables. Hoy Petróleos Mexicanos, por las cifras que les acaba de compartir justamente Abril, no es rentable ya, ni técnica ni financieramente. No habrá plan de negocios que la saque adelante. Sus acreedores, con las cifras que dio Abril, no hay acreedor que se atreva a decir, pues, ¿sabes qué? Está bien, reconozco que debes, no niegas, pagas, no tienes. Entonces, me la apropio. No, ni siquiera hay acreedor capaz de hacerse de estas empresas. Entonces, hay serios errores en las decisiones de carácter energético en nuestro país. Las hay. Y seguramente los mexicanos que están en Estados Unidos y que nos están escuchando, pues sí, lo que recuerdan es haber llenado sus tanques de gasolina con la gasolina provista por Petróleos Mexicanos y era producida al 100% en las refinerías en México. Hoy el 78 o casi 81% de las gasolinas que consumimos son totalmente de importación. Pero eso no quiere decir que nos haga perder soberanía energética. Ustedes véanlo, el propio eslogan de Petróleos Mexicanos, por el rescate de la soberanía, incluso a la ridiculez por parte de Andrés Manuel de decir que por eso tenemos que ser soberanos en producción de gasolina, porque es tanto como exportar naranja y que nos lo regresen como jugo de naranja. Caray, o sea, perdón, pero eso es ofender la inteligencia. No tiene ni la más remota idea él y sus seguidores, su equipo cercano, de lo que es la teoría de las ventajas comparativas. O sea, ni siquiera pasaron por el primer curso de economía. ¿Se está subsidiando la gasolina, doctor? ¿Ahora se va a empezar a subsidiar? ¿O no se ha subsidiado los últimos 2 años? No, sí. ¿O ahora se va a subsidiar más todavía? El asunto es de que, como sabemos, el 63% del precio de un litro de gasolina es el precio de la molécula. Un 27 a un 29% es el componente de impuestos. No solamente es el impuesto especial de producción y servicios, que es un impuesto fijo para cada litro de gasolina. Entonces, lo que hoy ocurre es que al elevarse el precio de importación de la gasolina, ¿de acuerdo? Que es el puro componente de la molécula, sin impuestos, ¿de acuerdo? Entonces ese precio de la molécula lo que hace es empujar el precio final a que sea más alto. Sí, pero para que entonces no lo deje yo llegar hasta 24 o 25 pesos, la cuota del impuesto fijo que tiene ahí del IEPS, entonces yo gobierno la bajo. Es decir, que el consumidor me pague por cada litro, no la cuota completa del IEPS, que es 4 pesos y centavos, sino que me pague la mitad para poder compensar esto de acá arriba que se va el precio. Pero aún así, con ese subsidio o con ese estímulo fiscal, como no puedo compensar el incremento del precio de la molécula, de todas formas el precio se me está yendo hacia arriba. Yo acabo de demostrar ayer justamente en mi programa de que de noviembre del 2018, como Andrés Manuel dice, mi argumento es que no van a aumentar las gasolinas más allá de la inflación. A ver, papá, de noviembre del 2018 a febrero del 2021, la inflación acumulada es del 7.5%. Inflación Así acumulada. El incremento de precio acumulado en la Ciudad de México para el litro de gasolina regular es de 11.8% y de la premium del 12.6%. Y de acuerdo al incremento de precio acumulado, aún con el estímulo fiscal, no han podido detener el incremento
en el precio final, porque si no, entonces tendrían que eliminar totalmente la cuota de impuestos. Yo quiero preguntarles, si tuviéramos que dar ahorita un volantazo o un giro de timón para poder sortear la situación de Pemex, vamos a suponer que en este momento tuviéramos en esta mesa pues el mando de tomar la decisión y tuviéramos que hacer ese giro de timón, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer? Adelante, A ver, Abril. te comento, antes de darte ese comentario, quiero hacer nada más una observación, una acotación de los números de Pemex, de la deuda que se presentó ahorita, que reportaron en febrero, finales de febrero de este año. Fíjate, fue una deuda de 480,966 millones de pesos. Esto fue 38% más que en el 2019, pero lo increíble de esto es que significa 2.2 veces el presupuesto de todo el presupuesto de la Ciudad de México, en donde vivimos 9 millones de habitantes y cohabitamos más de 20 millones de habitantes. O sea, Correcto. ese es el nivel de las deudas que tiene Pero la Petróleos pregunta Mexicanos, ¿no? también que surge y que seguramente nuestro público debe estar pensando de una u otra manera es, ¿de dónde va a salir el dinero para sostener esto? No, ¿de No, pues dónde ha salido? No, ¿de dónde va a salir? Ya de dónde ha salido. Ha salido justamente de las reasignaciones de del los presupuesto fondos. de los ramos administrativos, Así es. que son los que sí puede controlar Andrés Manuel, no Así los de es. los organismos autónomos. Esas reasignaciones que hemos visto en las miserias de no invertirle en computadoras para los Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, de quitar vehículos, de quitar mantenimiento a aviones, de ahorrar en papelería, todo ese dinero ahí está. No es de De dónde se los va a sacar, fondos, Juan. doctor, De ahí ha salido. De los de los fondos fondos, de los de fideicomisos que nos estabilización. Así Pero quitaron, es. la pero pregunta, se doctor, ¿qué acaba va el a pasar? dinero. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a suceder cuando ese dinero se acabe y ya no haya para sostener esto que pareciera que está sostenido con palitos? Mi pregunta es, ¿vamos a tener un país pobre con gobierno pobre? Yo creo que Pues vamos si a vamos tener en un la país dirección, pobre con gobierno endeudado. Sí. Yo, Y yo, eso sí se atreve a endeudarse, Víctor, porque también. Bueno, en cierta forma se ha con estado una, endeudando, ¿no, Sí, bueno, doctor? sí, también. En o cierta vamos a forma se ha tener estado endeudando, ¿no? una Sí. impresionante fábrica de billetes. Yo quisiera iniciar mi participación hablando un poquito de qué es lo que, del asunto lógico que hay o que no hay detrás de esto. Lo quisiera ilustrar con una entrevista que tuve en noviembre, septiembre de 2018, ya que había ganado la presidencia. Bueno, fue obvio meses antes que le iba a ganar, pero me preguntó un periodista, no recuerdo el medio, me dijo, ¿qué crees que haga el presidente con la parte eléctrica? Y le dije, bueno, voy a intentar razonar. El presidente necesita dinero, la reforma eléctrica le permite hacer cosas sin dinero del Estado. El presidente necesita bajar el precio de la energía eléctrica para cumplir sus promesas de campaña. La inversión y la competencia mediante las subastas le va a permitir ir bajando el costo de energía poco a poco. El presidente, el presidente necesita más dinero para los programas sociales y no invertirlo, pues la inversión privada bien regulada le va a permitir tener recursos fiscales que no invertiría en CFE. Y de hecho una buena administración de CFE te podría permitir desarrollar proyectos y que CFE siga compitiendo y hacer bien las cosas. Entonces, cuando me preguntó, le dije, para mí, si el gobierno, si estos son los compromisos del gobierno, yo creo que lo mejor para el gobierno es dejar en funcionamiento la reforma eléctrica y darle ese seguimiento. El asunto es que el dogma pudo más que las propias promesas de campaña. Entonces ahora tenemos a un presidente al que le terminan haciendo memes de Pinocho porque dice ahora que no prometió lo que hay videos en los que dice que se comprometió a hacer, que era bajar el costo de la gasolina. Y la segunda parte, no queriendo ni criticarlo ni defenderlo, sino solamente intentar entender al presidente. Yo soy, bueno, tengo mucha familia que ha trabajado en Pemex, algunos de ellos traen una visión muy distinta, pero los mayores en mi familia que trabajaron en Pemex tienen la visión de que sí se puede y que es una empresa exitosa y que es una empresa que lo puede hacer mucho. Yo me acuerdo alguna vez en una comida familiar que criticaban que cómo se le ocurría a Pemex, era el gobierno de Fox, pagar por el mantenimiento de una turbina, si Pemex tenía ingenieros muy buenos que podían arreglarlo. La realidad es que
estabas hablando de una turbina comprada en Estados Unidos y que las condiciones de la garantía te obligaban a que se llevaran a darle mantenimiento y todo eso, pero todavía hay una visión de sí podemos hacerlo todo. Y esa visión, aunque ya no es propia de este siglo, esa visión es la que trae todavía muchísima de la gente que está ahorita en el gobierno. Y alrededor del presidente, cuando era niño, creció una ciudad en base al petróleo y él sigue con esa idea. Tal vez es el problema de no tener un presidente que haya viajado mucho o que se centró mucho en la cultura mexicana, lo cual no critico, pero que no se abrió un poco más al mundo y entonces lo tenemos un poquito o un mucho fuera de la realidad actual. Pero todavía muchísima gente yo también tengo familia en Estados Unidos y de repente me dicen, oye, ¿y si siguen vendiendo Pemex? Porque aquí hay competencia. Y yo cuando digo, no, aquí ya también hay competencia, me dice, qué bueno, pero todavía incluso la gente que está fuera de México en algún momento ve con romanticismo el Pemex. Entonces, no dudo que eso suceda también dentro del presidente y eso hace que se pierda toda la lógica que pueda haber detrás de él. Cualquier presidente, al menos en la parte eléctrica, también la parte petrolera tiene otras implicaciones, pero al menos en la parte eléctrica, cualquier presidente se hubiera dedicado a hacer más subastas, a competir más cosas, a fortalecer. Sí, tomar decisiones que fueran razonables por Exacto. sobre las decisiones ideológicas. Pero aquí estás tocando un punto, Víctor, que me parece bien interesante, porque de repente todos hablamos de las decisiones que toma el presidente, pero yo a veces me pregunto, pues que el presidente no tiene consejeros alrededor, no tiene asesores. O sea, a mí me extraña ver, y ahorita que estás entrando al tema de la electricidad, me extraña ver un presidente que no tiene idea de la autonomía, de lo que significa la autonomía de un juez, que no tiene idea, por ejemplo, de que un juez o unos jueces están dictando una medida que es totalmente legal. Y ojo, estamos hablando de una suspensión, para que el público entienda, estamos hablando de una suspensión provisional. Hay que entender que es una suspensión provisional, hay que entender de qué manera trabaja el Consejo de la Judicatura. Entonces, yo de repente me pregunto y digo, bueno, pues ¿qué no tendrá el presidente un consejero legal o un consejero jurídico? ¿O será que sí lo tiene y no le hace caso? ¿No? Mira, No sé, tan es así que sí doctor. los tiene el señor Scherer y las propias cámaras de diputados y senadores. Es a quienes les debe de reclamar, a ellos es a quienes debe de reclamar, oigan, no me prepararon una propuesta de nueva ley de la industria eléctrica que pudiera llegar no solamente a crear un justo balance a cómo se encuentra el mercado y además que los jueces no nos las vayan a parar. Como él pidió serviles a sus colaboradores de la Cámara de Diputados y Senadores y también desde luego a su asesor jurídico Scherer, que le prepararan una ley a la que no le cambiaran ni una coma, se las preparó y así pasó por el Congreso y así pasó hacia el decreto presidencial que se publicó. A quienes le deberían de reclamar es a los diputados y senadores y al señor Scherer. Claro que los tiene. Eso que te demuestra que su palabra es omnívoda. Es decir, es la única palabra que prevalece. Entonces, ahí es ahí donde radica el problema. Sí, señor. Que estamos bajo bajo el manto o bajo la circunstancia del capricho de una sola persona y no de un grupo que esté tomando decisiones en base Es un grupo, concienzudamente. también es un grupo el que tiene cercano. Mira, hay cercanos a él que tienen un corte comunistoide. Son prosocialistas. Están cerca de él. Y entonces son los que le dan cuerda y quienes cobijan justamente esas decisiones de poder central que él tiene. Y aquellos que de plano se dan cuenta que no pueden ni con la ignorancia, ni contra la ocurrencia, ni contra esta ideología, le renuncian. ¿Cómo se evalúa, Ana Lilia? ¿Qué piensas tú de esto que está sucediendo, por ejemplo, de la forma en la que el presidente está tratando de hacer política por sobre una decisión, digamos, de un juez, ¿verdad? Que está tomando estas decisiones apegado a la Constitución, apegado a la ley, y que el presidente lo está llevando al terreno de la política. ¿Qué piensas tú? Mira, a mí me gustaría comentar desde el ángulo de las instituciones. El otro día nuestro presidente en México Evalúa, Luis Rubio, decía algo muy cierto. Estamos viviendo una etapa en donde estamos a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y nos estamos dando cuenta de que había instituciones que creíamos muy sólidas y que en realidad estamos viendo que son muy frágiles. Y esto es una gran lección para los mexicanos porque
creíamos que a veces ya con tener una auditoría superior de la federación, ya teníamos la institución ahí, ¿no? Que con tener el Poder Judicial ya está ahí autónomo y opera. Y nos estamos dando cuenta de que a veces estas instituciones pues sí están a prueba de fuego, ¿no? En el caso de la suspensión provisional que mencionabas, pues es clarísimo que la forma de actuar de este presidente es pues muy a la brava, ¿no? Muy a la gallito, como decimos en México. O sea, aventar el gallo, amenazar, vociferar, subirle el volumen a la estridencia, luego echarse para atrás un poquito y empezar a decir que va a negociar, ¿no? ¿Qué va a negociar? ¿No? El precio de los activos, la ola de amparos, o sea, no se sabe qué es exactamente lo que quiere negociar, pero es claro que lo que quiere es mantener el control, ¿no? De la cuerda, y tensarla, y solo él sabe hasta qué punto él está midiendo que se rompa o no. Pero perdón, Ana Lilia, a Sí. ver, el presidente le escribe una carta a la Suprema Corte. Te hago una pregunta. ¿Debe la Suprema Corte hacerle caso a esta carta que escribió el presidente? Yo creo que la respuesta del presidente de la Corte fue institucional y adecuada. Pues se va a encauzar su petición conforme a los canales institucionales adecuados. En términos, pues, digamos, normales, lo normal es que el gobierno, pues, interponga el recurso judicial necesario para llevar el procedimiento a la instancia correspondiente y que otra instancia del Poder Judicial también opine sobre pues la suspensión, como normalmente se hace. Lo que pasa es que este presidente quiere pasar por encima de las instituciones a través del discurso, ¿no? Y a través de la estridencia. Y sí tiene efecto, o sea, el efecto primero mediático es que todos estamos hablando de él, no deja de ser el protagonista de la historia, ¿no? Y además sí ponen en entredicho la capacidad institucional, incluso pues la seguridad personal de los funcionarios en comento, en este caso pues el juez. Hace 2 semanas fue el auditor superior, hace meses fue el consejero presidente de la CRE. O sea, siempre hay alguien, una persona, un cuerpo y una persona humana en el centro de la discusión, porque su falacia es siempre ir contra la persona, ¿no? No contra el procedimiento, no respetar la ley, no ver qué dice el reglamento. Y suena un poco pueril, pero la verdad él hace muchos años comentó a viva voz que mandaba al diablo las instituciones neoliberales, ¿no? Y él está cumpliendo con ese comentario. O sea, cada vez que él denosta las instituciones, pues está promoviendo que su palabra sea la ley, ¿no? Que su palabra sea fuente de derecho y que las instituciones no tengan fortaleza, excepto la de él, ¿no? La de la presidencia de la República. Entonces, en términos, por ejemplo, de autonomías, a mí me gustaría comentar que en un error de la reforma del 2013 fue no separar el gobierno corporativo de Pemex de la presidencia de la República, porque la ley pues está clara en que el presidente es el que quita y remueve al director general, el que quita y remueve a la mitad del Consejo de Administración sin pasar por el Senado. Y además que los procedimientos para nombrar a los consejeros del Consejo de Administración, los consejeros independientes, también son procedimientos pues muy frágiles, ¿no? En donde el presidente es el que tiene al final la última palabra. Entonces no estamos viendo, por ejemplo, un consejo de administración que dé su opinión respecto de lo que está pasando en Pemex o en la CFE, ¿no? Los consejeros están calladitos, cobran sus emolumentos, no sabemos qué opinan, cuando deberían de ser actores independientes, técnicos, que opinaran al respecto de estas decisiones, ¿no? Empezando por ahí. Y segundo, que los controles no funcionen. Básicamente, él es el que está promoviendo todos los cambios y la realidad que quiere imponernos a todos los mexicanos. Y estamos viendo que de repente estas voces que salen, como lo que sucedió precisamente de lo de la Auditoría Superior de la Federación y, por ejemplo, y ahora con esto, pues que se les van prácticamente con toda la caballería encima, con todo el poder del Estado para tratar de callarlos, como bien lo dices, y hacerlos ver como conservadores. Pero
Yo quisiera preguntarles a todos, y me dicen por favor quién quiere tomarla. ¿Está buscando el gobierno crear en CFE algo similar a lo que tenía con Pemex? O sea, ¿quieren mantener CFE a toda costa para seguir teniendo en CFE lo que ya tal vez no pueden tener con Pemex, como una especie de caja chica? Adelante, Abril. Abril. Gracias. Es que hay que entender que es difícil entender que el tema de estas empresas, muchas gracias, doctor, que el tema de estas empresas no es un tema de rentabilidad, es un tema ideológico y de control político. Es que eso es lo más importante. El gobierno ahorita está echando todas las canicas en una bolsa en este momento porque vienen las elecciones el 6 de junio. Entonces, por eso hicieron estas concesiones y renovaron estas prestaciones a los sindicatos. La base sindical de cada una de las dos empresas es enorme. En este momento no sé cuántos empleados hay en cada una de las empresas, pero es muy grande. Entonces, él por eso también lanza esta reforma a la LIE, en este momento, la Ley de la Industria Eléctrica, justamente previo a una cuestión, a las elecciones, sabiendo que seguramente se iba a frenar en la Suprema Corte de Justicia, que se van a frenar, pero es una cuestión discursiva, porque él todas las mañanas no nos habla a nosotros, le habla a su base, que es este porcentaje que decía Ana Lilia, es este 34%. Entonces, él le está vendiendo y le está diciendo, yo les prometí que íbamos a volver a tener a Pemex, a la CFE como parte del nacionalismo, y vamos a proteger la soberanía nacional, y yo les prometí que no iba a haber una alza de tarifas eléctricas, y yo les prometí que no iba a haber un incremento de gasolina. Ellos, los neoliberales, están haciendo lo contrario. Entonces, él sabe también por qué no se ha hecho un movimiento más contundente en el sentido de hacer un cambio constitucional, porque no le alcanza en el Senado, porque los votos no son suficientes para que se pueda hacer esta modificación constitucional. Entonces tiene que hacerlo a través de esta legislación, de estas leyes, como la ley de la industria eléctrica y como a través de decretos y de acuerdos que van a ir cambiando toda la reglamentación secundaria, pero son violatorias a la ley. Nada más para darte una idea, en el tema de la industria eléctrica está violando el artículo 4, que es el derecho a, y los derechos, lo peor es que son los derechos individuales, los derechos humanos. El artículo 4, que es el derecho a la salud. El artículo 4 también es el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, el tener también, el de proveer, que tengamos derecho al agua. Y por prelación, es más importante que nosotros podamos tener el agua para consumo humano que para un energético o para cualquier otra cosa. La competencia que está especificada en los artículos constitucionales, la libre concurrencia, que sea piso parejo para todos, la retroactividad de la ley, es decir, que si hay un contrato, no lo puedes violar aunque tengas una modificación legislativa o administrativa, porque el contrato está establecido y pues entonces hay una afectación directa a todos los tratados internacionales que tenemos, como el TEMEC, el TTP, y también la parte medioambiental con el Acuerdo de París. Entonces, pero el problema es que la mayor parte de la población no lo ve, no lo siente, no lo entiende, porque él lo maneja de una forma, su discurso es muy frágil, perdón, no es muy frágil, es muy potente, es muy vendible. Yo los voy a rescatar de la pobreza, vamos a generar y vamos a sostener la soberanía nacional. ¿Y cómo les explicamos técnicamente y financieramente realmente todas las repercusiones que esto está teniendo, ¿no? Es muy complicado explicarle esto a la población, cuando la población lo que les interesa es saber que no haya un gasolinazo, que no haya un incremento de la tarifa eléctrica, y ellos no les interesa si va a haber un subsidio enorme que va a generar una afectación en las finanzas públicas y por ende, pues en lugar de tener, no sé qué invento nos van a hacer de que por qué no nos llegan las vacunas, y es porque realmente no tienen dinero para comprarlas o que vayan a tener problemas de seguridad social, pero eso no importa, porque siempre va a haber una frase o una mentira o un posicionamiento discursivo del presidente que va a evitar que la gente realmente entienda esto. Entonces, es parte del problema, Juan. Totalmente. Doctor Raimundo, ¿querías mencionar algo? Sí, mira que es difícil, pero no imposible. Es decir, es tardado, sí, convencer a esa base electoral de Andrés Manuel, a lo que él llama el pueblo. Sí, es muy complicado,
mover conciencias, pero no imposible. Yo debo decirte aquí que particularmente en la pregunta que hiciste decía a CFE le veríamos igual en la problemática que Pemex, etcétera. Lo que pasa es que los adversarios que está enfrentando empresarios en materia eléctrica son muy diferentes y de diferente tamaño a los que están en petróleo. Si ven ustedes, se ha enfrentado directamente que Iberdrola. Y hay otras empresas, ¿de acuerdo? También Sí, de mediano y gran tamaño en la industria eléctrica, pero no del tamaño de los que están en los contratos que tienen concesionados en las diferentes rondas petroleras. Ahí estamos hablando de otro tamaño de empresas, otro tamaño de influencias, y seguramente en su momento se va a ir contra ellos. Pero esto que acabo de mencionar, Abril, de que hoy por la mañana diga que no importa que él se va a lanzar a hacer una modificación a la Constitución, no estamos hablando de un artículo, no estamos hablando solamente del artículo 4, el 25, el 28, en materia económica. Esta sería la condición propicia para él para incluso llamar a un nuevo Congreso Constituyente, ¿eh? Así de ese claro. tamaño. Entonces, bueno, de ahí justamente que entonces lo que tenemos que cuidar es que se fortalezca la independencia del Poder Judicial, fundamentalmente. Del Poder Legislativo ni lo menciono porque ya lo vimos justamente al no cambiarle ni una sola coma a algo que tenía la capacidad para hacerlo. Y en esas circunstancias, pues Andrés Manuel con este discurso, pues sí, coloquial, de Político, ocurrencias, 100% político, político. de comediante, ¿de acuerdo? Entonces le favorece el estar justamente en los pensamientos de que están frente al Mesías, que tarde que temprano les va a cumplir. Por eso, todo lo que tenemos que hacer es mover conciencias poco a poco, ser empáticos, meternos a ese lenguaje de la base para poder mover sus conciencias, no con mentiras como lo hace él, sino con verdades. Y que la gente se informe, ¿no, doctor? Importante que la gente, que no necesariamente se maneje el tema, pero que se informen, que se documenten. Hoy en día hay herramientas por todo Internet, por donde uno se puede meter y buscar. Ahora, yo quisiera partir con esta parte ya para darle el cierre al programa, eh, empezando por Víctor, si me permiten. Pero primero quisiera comentar, por ejemplo, el Poder Judicial, el caso del Poder Judicial, lo que yo veo es que el presidente ignora que el Poder Judicial, los jueces todos los días hacen su trabajo, o sea, es muy común que los jueces emitan resoluciones, ¿no? De índole provisional, como es el caso de la que estamos viendo, cosa que parece que el presidente ignora. Y todos los días se emiten resoluciones de índole provisional a reformas. O sea, estamos viendo que todo está lleno. ¿Cuántas no tienen amparos? Yo creo que todas, hasta donde yo entiendo. Ahora, con la lluvia de amparos que se nos viene y con lo que esto puede desatar en los tratados internacionales, como bien lo mencionaba Abril, Acuerdo de París, Víctor, TEMEC, eh, ¿se puede esperar, tú piensas que se puede esperar por una presión todavía mucho más grande por parte de Estados Unidos? Yo no entiendo si México o si el gobierno de México no entiende en el problema en el que se está metiendo, o más bien sí lo entiende y está boicoteando sus propios tratados por alguna razón que no me imagino. No sé si por pensar que mejor estamos volteando hacia Rusia y hacia China y preferimos mejor que la relación de América del Norte se quede solamente entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál puede ser la razón? Porque hablamos de la parte ideológica, hablamos de la parte racional, hablamos de la parte de conocimiento que evidentemente no está, o sí está y es parte de un plan. ¿Qué opinión te merece todo esto, Víctor? Bueno, lo primero es que espero que esto sea detenido en las Cortes, porque si no se detiene en las Cortes, el costo económico y de confianza para México, yo creo que va a ser un golpe que en 10, 15 años no vamos a poder revertir. O sea, ¿quién va a querer venir a invertir a un país? Es más, ¿quién va a querer invertir en su país si sabe que en su país no se respetan las reglas? O sea, solamente alguien que tenga la conciencia de que va a invertir durante 6 años y va a ser cuate del presidente durante esos 6 años y que en los 6 años va a sacar su dinero porque el que sigue, quién sabe si me quiere, ¿no? Entonces, el golpe será brutal y también el golpe económico. Yo los numeritos que he sacado, creo que Ana Lilia me ha hecho favor de citarlo en algún momento,
he calculado 61,000 millones de dólares de indemnización solamente de mercado eléctrico y de subastas. Entonces, pues serían dos golpes Brutales. brutales, enormes, y entonces espero que eso se detenga en las Cortes. Ahora, si se va a mecanismos internacionales, la verdad es que apostar a ser socio de Rusia o de China puede tener lógica, pero eso no te quita, y perdón por el término, no te quita la embarrada que ya te diste con los demás países, y que tampoco vas a ser un país de confianza. Entonces, pues O sí, sea, el no mismo. confiable ni para Rusia ni China, pues para nadie. Pues es que, insisto en el ejemplo de hace un rato, ¿qué te asegura que en 6 años no cambias y que el siguiente le vaya a caer bien a Rusia o Rusia le vaya a caer bien y entonces sí permita o no permita las cosas? La verdad es que creo que por lo que nos deberíamos de preocupar los mexicanos es por frenar a mitad de año este gobierno, generar una parálisis legislativa que se va a dar durante 3 años, pero que es lo mejor que le puede pasar a México, tener esa parálisis y empezar a reconstruir a partir de 2024, pero reconstruir y entender que lo que tenemos que reconstruir no es alrededor de una persona, sino que tenemos que tener un cambio profundo en crear instituciones. Entonces, desde mi punto de vista, eso creo que tiene que ser la prioridad. Y el problema es que sí, vamos a quedar con un desprestigio total. O sea, ¿de qué te sirve ir a China si el chino va a decir, bueno, yo invierto, pero pensando que en 5 años a lo mejor cambia el gobierno y a lo mejor me tengo que ir? Entonces, eso es lo que sucedería en cualquier lugar. Y si queremos ver el ejemplo más lamentablemente cierto que sucede, es Argentina. En México tuvieron que cancelar las subastas de energía eléctrica de largo plazo. En Argentina ni siquiera las tuvieron que cancelar. La gente dijo, ya hubo cambio de gobierno, me voy. O sea, ni siquiera le apostaron a las subastas en Argentina y fueron un fracaso total, ¿no? Además, habían algunas cosas técnicas ahí para que las empresas no fueran a Argentina a competir, pero yo creo que sería perder pensar en voy a cambiar de socios, porque además, por muy buena que sea tu relación política con Rusia, no tienes que dar un paso fuera de tu país para estar en Estados Unidos. O no tienes que caminar, que cruzar una frontera nada más para estar en China, ¿no? Entonces son condiciones muy, muy distintas. Yo creo que además la parte más delicada y que creo que la juventud por lo menos la ha empezado a entender es la parte ambiental. Eh, Voy a hacer de nuevo una alusión a mis raíces, ya no familiares, pero en algún momento de la vida me tocaba viajar. Bueno, si hay algo ahí, me tocaba viajar con compañeros de la escuela. Yo estudié en una escuela de Pemex, 3 años de mi primaria, y de repente algún día íbamos en un camión de Pemex que nos traían a un parque de diversiones aquí en la Ciudad de México, y entrando pasamos por la zona de la refinería de Azcapotzalco, y el chofer dijo, aquí huele a desarrollo, lo que olía era, no recuerdo si algún solvente o algo. Entonces, en su idea, era una persona mayor, el que oliera solvente, lo que ahora nosotros consideramos una contaminación, lo que ahora nosotros queremos que no haya en nuestras ciudades, para ellos era aquí sí hay progreso. Y creo que el presidente vive dentro de esa realidad. Muchos de los que están alrededor de él en Pemex viven en esa realidad. Y es una realidad que ya no es compatible con el mundo moderno, afortunadamente, y que los mexicanos empezamos a ver como que, a ver, espérame, esto me puede causar daños a la salud. Afortunadamente, por eso ya no opera la refinería de Azcapotzalco. Afortunadamente, esperemos que esa misma lógica impere en la refinería de Tula en el próximo sexenio, sino que sea suficiente para empezar a cambiar conciencias. Y yo debo decir que hubo algunos legisladores de Morena, fueron muy pocos, pero que votaron en conciencia y dijeron, no estoy de acuerdo con esto, y votaron en contra de la iniciativa. Fueron muy pocos y solamente fue tal vez para el discurso, pero tengo comunicación con ellos y debo decir que estaban convencidos. Y quisiera terminar mi participación con hacer ver algo que ya hemos dicho todo el programa, pero que el presidente de la Comisión de Energía lo dejó muy en claro cuando presentó el dictamen en Cámara de Diputados. Dijo, ya tuvimos un parlamento abierto, ya vinieron voces de expertos, algunos hablar a favor, algunos hablar en contra. A los que hablaron a favor de la iniciativa los tomamos en cuenta. A los que hablaron en contra no los tomamos en cuenta porque somos mayoría. Entonces,
estamos en un proyecto de nación que no tiene otra lógica más que somos mayoría y lo que diga el presidente se hace. Y esperemos que esto no nos salga demasiado caro más allá del 2024. Perfecto. Abril, tu comentario, por favor, final, antes de irnos. Y me llamó mucho la atención lo que mencionaste acerca del discurso político, el discurso que va hacia la base, que prevalece su discurso hacia su propia base y que pareciera que todas estas decisiones, como bien lo mencionaste, son de corte político, a sabiendas de que ellos ya saben que las van a rechazar. Tu comentario, por favor, antes de despedirnos, Abril. Sí, digo, finalmente Ana Lile lo decía, de otra forma lo comentó, el presidente marca la agenda todos los días en las mañaneras y no ha habido poder o no ha habido voluntad política o no lo han querido hacer, pero no hay quien le haga el quite en ese sentido discursivo al presidente. El presidente tiene una habilidad retórica impresionante, lo hemos visto durante 18 años, el presidente sigue en campaña política y seguirá porque quiere fortalecer el Congreso, porque quiere tener el control absoluto nuevamente para poder seguir haciendo la transformación que en su cabeza existe para México. Una transformación que para nosotros y para las generaciones que nos siguen no es una transformación, sino es un retroceso. Entonces, y además hay algo bien importante, hay una afectación, así como decía Víctor ahorita, no le hicieron caso a los especialistas, a los expertos, no escucharon las voces de los ciudadanos. El consumidor es un derecho habiente en este momento de la CFE. No tenemos la libertad de seleccionar y con la nueva ley tampoco lo vamos a tener. Y ese gran pueblo que el presidente tanto dice, el pueblo de México es el que me sustenta y yo trabajo por el pueblo, cuando un presidente debería de trabajar por todos los mexicanos, sean pobres o sean ricos, y este presidente que le habla a esta base, vamos a tener esta base va a tener una afectación bien fuerte también en materia económica y de seguridad social, podríamos así también decirlo, con esta nueva reforma a la ley. ¿A qué me refiero? Que muchas de las comunidades donde se están centrando los parques fotovoltaicos y las centrales y los parques eólicos, pues se han desarrollado y hay pruebas y en el INEGI están ya los números de cómo se han venido desarrollando gracias a estas empresas. Un terreno, por ejemplo, una persona cuando tenía a lo mejor su terreno ocioso, una tierra ociosa que no tenía con qué producir, pues ahora de renta petrolera puede ganar hasta más de 60,000 pesos mensuales. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando estas empresas ya no tengan esta rentabilidad, esta utilidad por el cambio de despacho eléctrico? ¿Qué va a pasar con ellas? Las empresas ya no van a poder estarles pagando esta renta. ¿Y qué va a pasar con ellas cuando estas empresas también están generando proyectos de inversión social como escuelas, como hospitales y hasta cuestiones de cultura y entretenimiento? Pues tampoco se las van a poder dar. Entonces, también va a haber un impacto en ese sentido. Y cuando el precio al producir nosotros mismos las gasolinas, va a haber un incremento, porque ahorita las gasolinas, bueno, ahorita hubo un tema internacional, pero las gasolinas en general nos llegan de importación con precios más bajos. Entonces, también va a haber un incremento en eso. Y va a haber, o lo van a pagar por subsidios, o van a haber muchas modificaciones a nivel fiscal y va a tener un impacto en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros bolsillos, en la salud de las poblaciones que están al lado de las centrales térmicas, que hay nubes, Víctor los pone todos los días en Twitter, nubes de contaminación, Sí, que una es terrible, es porquería. espeluznante, Entonces, bueno, espeluznante. no están viendo estas repercusiones sociales y el discurso es muy bueno, pero ayer tuvimos ya nada más con esto termino y con esto cierro, ayer tuvimos un programa en cortocircuito con Max Kaiser y con Fernanda Ballesteros de México Evalúa, y Max nos dijo una frase que me gustó mucho cuando el doctor Raimundo ahorita decía, sí se puede cambiar, va a costar trabajo, y decía Max que en el libro de Sapiens él leyó esto, no es que tengamos, o sea,
no hagamos un doble trabajo de tratar de transformar esta idea y este cambio ideológico de toda esta población, quizás a la que sí sí nacieron con esta parte de que Pemex es igual a los mexicanos o Pemex es parte de los mexicanos. Creemos una nueva retórica, una nueva narrativa, una nueva idea, un nuevo concepto y partamos de ahí. Entonces, me parece que a mí me encantó la idea de que Sí, puso ayer Mike Tyson bastante en la mesa. saludable. Y como bien lo mencionas, una nueva narrativa que además logre permear a estas masas, que es lo que se necesita. Así es, Juan. Pues muchísimas gracias, Abril. Gracias. Ana Lilia, por favor, tu comentario final. Gracias, pues hay mucho que comentar. Yo quisiera Adelante. retomar tu pregunta sobre si estuviéramos nosotros a cargo de la solución, ¿qué haríamos, no? Y yo pensaba, bueno, si estuviéramos a cargo, tendríamos que ser dueños de la empresa, es decir, parte del Estado. Y en esta carta a Santa Claus, yo lo que haría sería primero, pues, redefinir o más bien precisar, no redefinir, precisar qué significa valor en términos de las empresas productivas del Estado. Porque las leyes, tanto la de CFE como la de Pemex, mandatan a estas empresas a generar valor para todos los mexicanos. Pero no sabemos qué significa eso, ¿no? Los que estamos en el mundo económico o los abogados que estaban también en el mundo económico están claros de que estamos hablando de rentabilidad, ¿no? Vamos a hacerla más eficiente, vamos a hacerla más delgada, más productiva, pero claramente esto no significa lo mismo para muchos grupos de interés de las empresas. Para muchos grupos de interés, llámese sindicatos, llámese contratistas, llámese mexicanos, ¿no? Así de a pie, que estas empresas generen valor implica tal vez otras cosas, como por ejemplo sentir el orgullo, ¿no? De tener estas empresas del Estado, o seguridad laboral, ¿no? En el caso de los sindicatos. Entonces, el término de valor yo creo que es muy importante que se defina cómo vamos a generar valor y que se incluya, pues, el valor social de las empresas, que no solamente sea la parte financiera, porque ya vimos claramente que esto no es suficiente para poder generar, pues, esa legitimidad que también necesitan las empresas del Estado para existir. En otros países, como Inglaterra, por ejemplo, me gusta ese ejemplo porque existe un Consejo Nacional de Empresas del Estado, ¿no? Ahí están agrupadas todas las paraestatales y es una rama del Ministerio, me parece que de Defensa y de la Auditoría Superior de ese país, que se dedican a hacer una revisión periódica de si las inversiones productivas que tiene el Estado, ¿no? En la economía, vale la pena que sigan siendo parte del Estado, propiedad del Estado, ¿no? Y qué desempeño han tenido, qué disfuncionalidades han tenido, es pertinente que sigan siendo parte del Estado o no. ¿Y esto por qué? Porque la tecnología cambia, ¿no? Entonces, quizá la idea de una empresa estatal vertical como CFE hacía sentido en los años 50 y 60. ¿Hace sentido hoy? O sea, frente al cambio climático, frente a la tecnología que ya tenemos disponible incluso en nuestros hogares para poner un calentador solar que te caliente el agua, ¿no? Entonces, todo eso vale la pena ponerlo a discusión, no solamente de las cúpulas, ¿no? Empresariales o políticas, de la gente, de la gente. En Suecia, por ejemplo, la empresa estatal petrolera cada año, en su revisión anual, abre los micrófonos y abre salas virtuales, como la que estamos ahorita aquí nosotros, para que los ciudadanos opinen cómo va la empresa estatal, ¿no? Del petróleo, que ahora se llama Equinor. Sí. Bueno, pues eso se podría hacer, o sea, ponerlo en la agenda y saber qué opina la gente sobre si CFE es viable o no y de qué manera. Y yo creo que esto trascendería muchos de nuestros anclajes ideológicos que tenemos en México. Y en tercer lugar, yo creo que lo que haría también es repensar la política energética, porque la Secretaría de Energía, según el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, está facultada para ser la rectora, ¿no? del sector. ¿Con base en qué? Bueno, la fracción quinta habla de cómo se debe planear la política energética y entonces pone un costal
de buenas intenciones, ¿no? Queremos empresas productivas fuertes, queremos seguridad energética, queremos soberanía energética, queremos inversión privada, queremos transición energética, queremos soberanía nacional, o sea, queremos todo, pero no hay un orden de prelación, no nos pone, oye, pues dale prioridad a la seguridad energética, que todos tengamos energéticos asequibles todo el año a las 24 horas. Eso es seguridad energética, ¿sí? Pero si la ponemos hasta el final del orden y ponemos hasta arriba la soberanía, entendida como que sea de los mexicanos, cueste lo que cueste, y es más, que sea de las empresas productivas del Estado, ni siquiera de los mexicanos. Entonces ahí, pues ya el orden de prelación de la planeación cambia y sigue siendo legal. A mí eso es lo que me escandaliza mucho, que la política energética que planteó Peña Nieto y la política energética que plantea el actual presidente, en términos de ese artículo, es legal, pero no es racional, ¿no? Entonces yo lo que haría sería acotar los criterios sobre los cuales se debe planear el sector. Y uno para mí clave es ese, seguridad energética, que pasa por la soberanía, porque sí es verdad que está mal depender tanto de un insumo como el gas Correcto. natural, que ya vimos, pero también creo que es importante el criterio de sustentabilidad. Entonces, que sobre esos, por ejemplo, dos criterios, se pudiera planear el sector, o sea, acotar el margen de acción de la CENER. Yo eso es lo que haría respondiendo a tu pregunta y creo que con eso podríamos dar pasos importantes. Pero tiene que haber gente capaz que escuche y que ejecute, ¿no? Porque también fíjate lo que está pasando, pareciera que de pronto la gente que está ahí arriba, que es la que toma las decisiones, no está tomando en cuenta este tipo de cosas, no está tomando en cuenta la parte racional de todo esto, y eso es lo grave del asunto. Definitivamente. De acuerdo. Sí, sí. Definitivamente, Ana Lilia. Doctor Raimundo, por favor. Bueno, seré breve, no tanto como un tuit, pero sí estamos a 80 días de tomar una decisión de elecciones intermedias en las que podemos detener al menos la mayoría de un partido que lo que ha demostrado, Morena, es un servilismo hacia el poder central de un presidente mitómano y además, bueno, que no es capaz de poder convencer con la ley en la mano a más de uno. Debo decirles a quienes están justamente en Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos, cubanos, mexicoamericanos que nos están escuchando, que quizás se fueron a los Estados Unidos en busca de ese sueño y de que hoy escuchan en la voz de un presidente acá en México, ponderarlos a ustedes por enviar dinero a nuestro país a través de las remesas. Es una vergüenza, yo debo hablarles por mí, es una vergüenza que ustedes lo hagan porque no les dimos la oportunidad de poder generar en México esas oportunidades de trabajo para ustedes. Pero también debe ser una vergüenza para quien se enorgullece de que ustedes envíen dinero para acá, y eso lo hace este señor todos los días. Ustedes si tienen la oportunidad justamente de enviar, aparte de remesas, enviar consejos o buenos juicios de valor a quienes nos han escuchado esta tarde, bueno, pues envíenles un mensaje, pues quizás a quienes van a votar acá el 6 de junio, de que revisen bien la información, de que revisen bien esos candidatos y de que voten por lo que pueda favorecer lo que realmente ustedes soñaron al irse a los Estados Unidos. Libertad, libre concurrencia y sobre todo seguridad a sus personas. Entonces, bueno, no les estoy llamando a que voten contra Morena, simplemente a que tengan ustedes sus propios juicios de valor y de que hoy lo que hemos platicado con ustedes en materia energética, seguramente también lo ven lejano porque allá en donde están, en los Estados Unidos, que es donde está la mayoría de quienes nos están escuchando, pues hay libre competencia, hay libre concurrencia, pues les podrán decir, ¿verdad?, que piensen un poquito más acerca de que con el voto no dejen de acudir a votar, pero que pueda traducirse en detener la destrucción de México. Gracias, doctor. Y aprovechando, bueno, doctor, para ya despedirnos, les aviso que todos han estado en sus participaciones, hemos estado poniendo sus cuentas de Twitter en pantalla. Entonces, pero antes de despedirnos, quisiera empezar ya terminando, doctor, con usted, aprovechando que estamos contigo, que nos digas, aparte de seguirte en tu Twitter, que nos repitas, por favor, tu cuenta de Twitter para quien nos oye en radio y podcast, que no está viendo la imagen, y que nos digas dónde te pueden ver y dónde te pueden seguir, por favor. Como no, muchas gracias. Bueno, mi cuenta de Twitter es @RaimundoTenorio y me pueden escuchar a través de su teléfono móvil. Bajen una aplicación que se llama TV Mexiquense y ahí todos los martes a las 6 de la tarde en vivo
pueden escuchar el programa A Cuentas Claras, en donde, bueno, obviamente pretendemos justamente eso, poner de manera empática entre las personas que nos distinguen con sintonizarnos el acontecer diario de México y sobre todo también de las personas. Muchas gracias. Perfecto, gracias, doctor Raimundo. No se lo pierdan, no se pierdan al doctor Raimundo Tenorio en Cuentas Claras. Estimado Víctor, ¿dónde te pueden leer y dónde te pueden seguir y dónde te pueden ver? Ok, bueno, primero mi cuenta personal es @vicfc7. La cuenta de Cortocircuito es donde me pueden ver los martes, a veces a las 7, a veces a las 8. Depende mucho de nuestros invitados. Es @cortocircuitoxx, siglo XX. Y yo escribo cada semana en Nexos y en un portal especializado en renovables que se llama Mirec News, o Conexiones 360. Pero generalmente lo que acabo de publicar lo voy fijando en mi perfil de Twitter, entonces así lo pueden encontrar con más facilidad. Muchísimas gracias por la invitación y de nuevo un gusto poder platicar con gente que admiro y aprecio. Muy buenas tardes. Un placer, gracias, querido Víctor. Estimada Abril, ¿dónde te pueden seguir y dónde te pueden ver y dónde te pueden leer? Gracias, Juan. Pues el mío es @abril_more, la A y la M con mayúsculas, abril_more. Me pueden ver, leer también bueno, Cortocircuito ya lo explicó Víctor, es mismo horario, mismo canal, todo. Estamos también en The Guardian, que es la versión mexicana de la lista, bueno, perdón, se llama La Lista News, que es la versión mexicana de The Guardian en México. Salimos cada 3 semanas porque nos rotamos Víctor, Paul y yo. Y cada semana, a partir de la próxima semana, voy a estar con Marco Mares también en el portal de Marco Mares, escribiendo. Y pues muchas gracias, Juan, por la invitación, de verdad, y por tener el privilegio de estar con estos amigos y de conocer al doctor, porque el doctor no tenía el gusto de conocer al doctor Raimundo. Que ya dijo que te va a invitar. Gracias. Ya dijo Sí, que te va a Abril, invitar. desde luego. Sí, Abril, desde luego. Ya Sí, lo comprometiste, Juan. será Pero una muchas distinción, gracias. sí. Muchas gracias, Muchas gracias a gracias. Abril, un placer. Ana Lilia, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. También encantada de conocer al doctor Tenorio y compartir estas visiones. Yo tengo cuenta de Twitter también. Estoy en @AnaliליaMoreno. Trabajo en México Evalúa como investigadora y publicamos cada semana, tenemos un espacio en Animal Político en la sección Plumaje. Ahí también nos turnamos entre los distintos investigadores y ahí pueden encontrar nuestros posicionamientos o en nuestra página web, mexicoevalúa.org. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana Lilia. Un placer haberte tenido acá con nosotros. Y yo quiero agradecerles muchísimo, de verdad, a todos el tiempo que se dieron para poder participar en este espacio de reflexión, donde, pues, querido público, la opinión final siempre está del lado de ustedes. Nosotros solamente generamos este espacio para que ustedes puedan escuchar a las voces de los expertos, las voces de los que tienen la experiencia, para que eso los pueda llevar a ustedes a tomar mejores decisiones y mejores conclusiones. Gracias a todos, de verdad, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, a ustedes 4, su tiempo y la confianza y por haber asistido aquí. Gracias a todos. Al contrario, un gusto. Gracias, Gracias. amigos. Nos Gracias. hablamos Hasta y la nos próxima. vemos la próxima. Esto fue Foro 21. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.